Qué gusto volver a tener este espacio con ustedes. Vamos a seguir estudiando los atributos de Dios. Vamos en el capítulo número 2. Y en el capítulo número 2 vamos a hablar acerca de los decretos de Dios. Ahí hay una pequeña introducción haciendo un resumen del capítulo. Lo que vamos a hacer es hablar de los decretos, poder reforzar algunas cosas que están en el libro y obviamente pues espera que usted haya leído el capítulo para que así podamos, además de lo que ya hemos leído, poder reforzar un poco. Entonces, podemos comprender que los decretos de Dios nos enseñan que nada ocurre al azar, no hay suerte. Para el cristiano no hay suerte. Dios nos enseña que nada ocurre al azar. Todo lo que sucede ha sido determinado por Dios desde la eternidad. Recuerde lo que estudiábamos el anterior capítulo acerca de la soledad de Dios y de cómo Él es independiente y autosuficiente, conforme a su voluntad sabia, libre y soberana. Su voluntad sabia, libre y soberana. Esta verdad no elimina la responsabilidad humana, sino que la ubica correctamente. Vivimos y actuamos delante de un Dios que gobierna todas las cosas para su gloria y para el bien de los suyos. Y ahí hay una pregunta que quisiera hacerles, y es que si alguna vez has sentido que tu vida está fuera de control o que las cosas simplemente pasan. Esta es una pregunta necesaria de hacernos, porque como personas que muchas veces vivimos en el día a día, hay situaciones que pareciera que serán fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, fuera de lo que nosotros creemos que es importante. Pero mire que muchos llegan a la conclusión de que es la vida, de que es el universo y que las cosas simplemente pasan, que suele ocurrir. Pero hoy en el estudio lo que vamos a ver es que bíblicamente nada simplemente pasa. Para nosotros los cristianos, nada pasa porque sí. No hay un decir que suerte o el destino, no. Para nosotros no es nada el simplemente pasa. Para nosotros no existe esa situación dentro de los decretos de Dios. Y entonces vamos a observar algunas cosas que se tratan en este capítulo. Y la primera pregunta es, ¿qué es el decreto de Dios? Alguien que me ayude leyendo, por favor, Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Alguien que me colabore, por favor. Gracias, Cris. Muchas gracias. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Perdón, me salí, espérame un ratico, le iba a subir el volumen y presioné que no era. ¿Puedes volverlo a leer, Cris, por favor? Gracias. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Perfecto. Entonces, mire que el decreto de Dios tiene que ver con haber sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es la determinación eterna de Dios sobre todo lo que acontecerá. El decreto de Dios tiene que ver con todo lo que acontecerá. Todo lo que sucede ya fue establecido por Dios conforme a su voluntad. Pero regálenme unos minutos, yo intento fijar aquí la pantalla. Listo, listo, listo. No me deja fijarla. Listo, listo. Entonces el autor habla acerca de los decretos y el decreto tiene que ver con una determinación eterna de Dios sobre todo lo que acontecerá. Cuando hablamos de todo, es todo lo que suceda, todo lo que sucede ya fue establecido por Dios conforme a su voluntad. Y es lo que vamos a ir desarrollando, ¿no? Porque
Cuando usted se acerca a la palabra de Dios, debemos de entender que la palabra de Dios ha sido ya decretada, ella no va a ser cambiada. Dios no puede de alguna manera en su palabra ser obstruido por la obra humana y que esos decretos cambien. Esos decretos están desde la eternidad hasta la eternidad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Es un designio de su voluntad. También tenemos la pregunta número 2. ¿Por qué se habla de un solo decreto, pero también de muchos? El autor habla de un solo decreto, pero también de muchos. Alguien que me ayude leyendo el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 18, por favor. Así dice. Gracias. Ay, me salí. Ay, perdón. Perdón. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Perfecto, gracias. Entonces se habla de un solo decreto, pero también de muchos. En Dios hay un solo decreto porque su conocimiento es perfecto y no progresivo. Cuando nosotros vemos que Dios ha establecido las cosas, entendemos que su conocimiento es verdaderamente infinito. Para nosotros es incomprensible, pero este no es progresivo. Para el ser humano sí, pero para Dios no. Dios ha hecho desde el inicio todo conforme a su voluntad, pero hablamos de muchos porque nuestra mente es limitada y piensa por partes. Para nosotros como seres humanos, como criaturas, la revelación sí es progresiva, pero para Dios no. ¿Sí me hago entender ahí? Lo que Él decreta lo ha decretado desde antes de la fundación del mundo, en torno a predestinación, los elegidos y todo lo que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Pero esto se va viendo a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu es iluminado, el Espíritu de Dios nos ilumina y nos permite mirarlo así por partes, por nuestra mente limitada. Un ejemplo de esto es todas aquellas situaciones que nosotros pensamos que a veces se salen de control, que pareciera que usted no las puede, digamos así, desarrollar, pero constantemente ve la mano de Dios en todo lo que va pasando. Eso nos anima a nosotros, pero no quiere decir que porque ya las cosas parecía que no iban a salir y a lo último salieron es porque Dios obra a lo último. No, Dios lo había decretado así. Igual ahorita en la interpretación vamos a ver esto más puntualmente. ¿Qué términos usa la Biblia para referirse a los decretos? Leamos, por favor, Romanos 8:29 y Efesios 3:11. Romanos 8:29 y Efesios 3:11, por favor. Gracias. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Yael. Sigue, Carolina, con Efesios 3:11, por favor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Listo, gracias. Entonces tenemos estos dos versículos y en el libro pues nos muestra ese que se llaman decreto, propósito, voluntad, consejo, predestinación y beneplácito. Entonces, esa es la manera en que Dios a través de su palabra se refiere a sus decretos. Decreto, propósito, voluntad, consejo, predestinación y beneplácito. Esa es la manera en que se marca el decreto de Dios. ¿Listo? Esa es la manera en que se enmarca ese decreto. Pregunta número 4. ¿A qué se extienden los decretos de Dios? Mateo 10:29-30, por favor. Bueno, lo voy a leer yo. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin vuestro Padre.
Perdón, sí, ni uno de ellos queda tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Entonces, ¿a qué se extienden los decretos de Dios? ¿Hasta dónde van los decretos de Dios? ¿Quién me puede ayudar ahí? A todas las cosas futuras. Sí, absolutamente todo, ¿no? Los decretos de Dios acobijan todo. Eso debe darnos mucha paz a nosotros como hijos, ¿no? Porque acoge las cosas grandes y pequeñas, la vida, la muerte, eventos y detalles mínimos. A veces usted mira personas sufriendo de ansiedad debido a lo que ya habíamos hablado, de que no conocemos a Dios como realmente Él es. El pecado, ese pecado ha desfigurado, ha roto la imagen de Dios, y entonces eso muchas veces nos lleva a nosotros como personas con pecado remanente o a los incrédulos a vivir en ansiedad, en problemas. No estoy en contra de los psicólogos, pero mire que los psicólogos intentan aplacar algo que de repente Dios así lo ha predestinado, lo ha puesto, es un propósito en la vida de las personas. ¿Y qué propósito tiene en torno de eso? Muchas cosas, demasiadas. Mire, cuando usted estudia la historia de la iglesia, si en algún momento puede leer acerca de la historia de la iglesia, usted se da cuenta cómo en vez de ir mejorando las cosas, pasan cosas peores y peores y peores, divisiones, rupturas. Y a veces uno se hace la pregunta acerca de las denominaciones, por qué hay tantas denominaciones, por qué los pentecostales, los neopentecostales, los arminianos, arminianos clásicos, los reformados, los bautistas generales, los bautistas particulares. ¿Por qué un montón de estas cosas? Y usted mira toda la historia y lo que usted puede darse cuenta es que todo, mire, absolutamente todo ha estado en los decretos de Dios. La obra del Espíritu Santo se ha extendido a lo largo de la historia. Donde usted está y hacia dónde va y de hacia dónde vino, estuvo decretado por Dios. Por eso, mire, eh, ningún ser humano puede hacerse patrocinador o cabeza de algo que esté pasando sobre otra persona. Por ejemplo, hay personas que dicen que son padres espirituales y que debido a su cobertura les va a ir bien, o si se alejan de esa cobertura les va a ir mal. Entonces son situaciones que no vienen al caso, porque aunque vamos a ver eso más adelante acerca de la responsabilidad que hay del hombre en torno a esos decretos, pero es necesario que entendamos que todo lo ha hecho Dios y lo ha hecho para su gloria. Debemos quitar de nuestra mente toda acción que nos lleve a pensar que nosotros somos copartícipes en la obra de otra persona. Históricamente el Señor nos utiliza, recuerde que lo estudiamos, siervos inútiles que hacemos lo que el Señor nos ha mandado hacer, ni más ni menos. Y eso nos humilla a nosotros y nos ayuda. Y eso también tiene que ayudarnos a nosotros a saber que los decretos de Dios se extienden sobre todo, sobre lo que usted está pasando ahora, lo que va a pasar mañana y lo que ya usted pasó. Y eso debe darle paz a usted, sin quitar de eso la parte emocional, que su familia le apoye, que tenga amigos, que esté la iglesia, pero debe de darnos mucha paz, porque muchas veces comienza a haber sobre nosotros situaciones psicológicas que nosotros las vemos como enfermedades y que está bien, puede uno padecer de alguna enfermedad, ir al psicólogo no está mal, pero recuerde que algo que nos puede dar paz en medio de esas situaciones que no podemos controlar es saber que Dios ha decretado todo, hasta la mínima cosa. Y aunque a veces nos ponemos bravos, aunque a veces no nos gustan esas situaciones, y tenemos ejemplos como los de Jonás, que el decreto de Dios era salvar a un pueblo y él no quería y él huía y luego ora por ciertas situaciones, crece un calabacín, luego se muere y él reniega, pero no entiende que son los decretos de Dios, que la salvación le pertenece al Señor, que las cosas que hacemos o que vayamos a hacer son para el Señor. Entonces los decretos de Dios se extienden hasta los detalles mínimos.
Espero que esto le ayude. Eso es lo que escribe el autor, solo estamos haciendo una observación. Eso espero que nos ayude a nosotros a entender que aún en las pequeñas cosas Dios se mueve, que estemos reunidos aquí, yo y usted esté reunido aquí, es de esas cosas mínimas que Dios ha decretado. Dios ha decretado que para este tiempo estemos reunidos y estemos estudiando la palabra de Dios, que posiblemente esto afecte a algo que venga más adelante, pero eso será por designio de Dios. Dios verá qué hace con cada uno de nosotros, con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con lo que aprendemos, con lo que hacemos y con lo que no hacemos. Dios de alguna manera llevará a cabo su obra. Y eso lo vemos en la historia de la iglesia a través de los papas. Miren, no todos los papas han sido malos. El papado no comenzó como algo malo, pero el pecado del hombre, no estoy diciendo que sea bíblico ser papa, pero el pecado del hombre fue corrompiendo. Y hubo un papa, el Papa Gregorio, el cual defendió a capa y espada la predicación del evangelio. Pero mire que él va a la palabra de Dios y luego va a los escritos de Agustín, que en los escritos de Agustín él encuentra algo acerca del purgatorio, y él saca toda una doctrina del purgatorio y deja a un lado todas las doctrinas de la gracia. Y eso está dentro de los decretos de Dios. Dios quiso que pasara así. Dios quiso que en determinado momento Martín Lutero generara una división dentro de la iglesia. Dios lo quiso así, en lo mínimo. Y eso es lo que ha permitido que su evangelio se expanda. Y para la muestra un botón, lo que pasó en la Torre de Babel. Para Dios no fue una sorpresa que ellos hayan hecho una torre y hayan querido hacerse un gran nombre. Dios conoce los corazones, Dios escudriña los corazones, mira las perversiones, las intenciones, las situaciones, y Él lo que hace es en su tiempo responder a eso. Dios responde conforme a su beneplácito, a su voluntad, a su gloria, lo que Él tiene que hacer, y los terminó confundiendo. Y esa confusión hizo que se cumpliera el mandato, mire, porque cuando usted lee la Torre de Babel, ellos estaban, al someterse en ese solo lugar, estaban en contra de lo que dice en Génesis, de ir, subyugar, tomar la tierra, hacer todo lo que tenían que hacer, y ellos estaban situados en ese lugar. Dios tuvo que confundirlos para que su palabra se cumpla, y de esa manera toda la tierra fue poblada. Y luego posteriormente en la obra del Espíritu Santo, pues todos comienzan a vivir en la unidad del Espíritu, más no ya del lenguaje natural. Y bueno, eso será otro tema, pero mire que en los detalles más mínimos lo que está haciendo Dios es cumplir su palabra para su gloria, para la gloria del mismo a través de la obra de Jesucristo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o vamos bien hasta ahí. Perfecto. Entonces vamos a la pregunta número 5. ¿Cómo conocemos los decretos de Dios? La pregunta tiene que ver en cómo conocemos los decretos de Dios. Alguien que me ayude leyendo otra vez, creo que ya lo habíamos leído, Efesios 1:11, por favor. Así dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a conocer los decretos de Dios? Y entendemos que todas las cosas, miren, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ese designio de su voluntad nos muestra o nos permite ver las obras de Dios. Mire, por medio de las obras de Dios nosotros conocemos los decretos de Dios, es decir, por lo que Dios hace en la historia, su providencia. Cuando nosotros vamos a situaciones particulares, tanto de la iglesia como personales, como lo que ha venido pasando, vemos la providencia de Dios. Mire, que usted se haya ido de un lugar a otro lugar, lo único que demuestra es la providencia de Dios. Y en ese lugar usted encuentra cosas o situaciones que jamás encontró en el lugar que usted estaba. Y así sucesivamente con las personas que llegan, personas que se van, personas que están, personas que ya no están. Y es por medio de esas obras, por medio de todo lo que Él ha puesto, Él lo lleva cada vez más cerca de Él. Y eso debe de animarnos, mire, debe de animarnos, porque Dios es un Dios activo en la historia, y usted es una parte activa en la historia. No es el personaje principal,
pero Dios lo usa para que la historia y la palabra de Dios continúe. Usted es un agente activo en los planes de Dios. Y podemos ver esos decretos cuando meditamos y vemos como poco a poco Dios ha ido haciendo las cosas. Cuando hablamos de un decreto, hablamos de algo que tiene que cumplirse, se ha dicho, y debe de cumplirse. En torno a los seres humanos, nosotros vemos que se levantan muchos decretos en torno a las fotomultas. No sé, bueno, si todos conozcan el tema de las fotomultas, el tema de los nuevos semáforos, el tema en torno a usar chaleco reflectivo, casco, los papeles de la moto, del carro, el predial, bueno, el seguro, tantas cosas. Esas pequeñas cosas son decretadas y se deben de cumplir, pero el ser humano ejerce desacato. No ocurre así con los decretos de Dios. Lo que Dios ha decretado, eso habrá de cumplirse. Eso habrá de cumplirse. Le guste a usted o no le guste. Le parezca a usted o no le parezca. Y eso nos lleva a nosotros a someternos a Dios, porque son sus decretos en torno a su gloria, para su gloria. Entonces, conocemos estos decretos por medio de sus obras. Ver a Dios a lo largo de la historia nos permite ver cómo Dios tiene el control de las cosas y todo lo ha hecho así. La muerte de los judíos, lo que está pasando en Irak, todo esto que está pasando está dentro de los decretos de Dios. ¿Para qué? Para llevar a unos a salvación y para traer otros a juicio. Por eso debemos ser medidos en la manera en que nosotros observamos todo lo que está pasando, porque así como hay, dice el apóstol Pablo, hay instrumentos para la gloria de Dios, hay instrumentos para la deshonra de Dios. Y es claro que existen ese tipo de instrumentos, ese tipo de personas que no glorifican a Dios, que aman más el dinero, que van por otras cosas. Hace poco miraba una charla de este colombiano Carlos Luque con Cash Luna, y ellos dicen que lo que más les llamó la atención es sobrepesarse en su meditación de Salomón y ver cómo Salomón obtuvo riquezas. Y entonces uno dice, verdaderamente ver la Biblia desde una teología bíblica nos libra a nosotros de poner los ojos donde no debemos. ¿Está mal el dinero? No, pero mire que la Biblia en Salomón, en el libro de los Reyes, en Génesis, no trata del dinero, no trata de las riquezas, trata de Jesús. Y cuando usted va a Jesús, a través de la palabra, lo que la palabra hace es llevarlo a usted a través de lo común a vivir el evangelio, tal vez con una empresa, tal vez con un emprendimiento, tal vez con un trabajo común, pero lo lleva hacia la santidad, mire. Y esto debe de llamarnos a nosotros mucho la atención, porque Dios ya ha decretado tanto las riquezas como las pobrezas, o bueno, la pobreza de la persona, ya lo ha decretado. Y si tú en este momento eres pobre, pues no está mal que te esfuerces por tener una mejor vida, pero créeme que si Dios le ha placido que tengas esa vida común, pues de esa manera esa vida común va a ser de mucha bendición tanto para tu familia, para los que están cerca, como para ti mismo. Y si Dios le place darte más es porque sabe que eso más también es parte de su voluntad y lo va a glorificar, pero no es el fin último del ser humano. El fin último del ser humano es conocer a Dios. Y en esto conocemos nosotros, a través del Evangelio conocemos a Dios. Y ese conocer a Dios nos va a llevar a nosotros a tener una imagen correcta de Él, una imagen correcta de nosotros y a entender cómo sus propósitos van avanzando. Pregunta número 6. ¿Qué decretó Dios sobre el hombre? ¿Qué decretó Dios sobre el hombre? Salmos 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar a una de ellas. Entonces, ¿qué decretó Dios sobre el hombre? Cuando usted piensa en esto, muchas veces nosotros, debido a nuestra mente limitada, pensamos que lo que ha decretado Dios solo han sido las cosas buenas. O por lo general los cristianos buscan a Dios o oran a Dios
para que Dios les dé cosas buenas, pero no cosas buenas conforme a la palabra, sino cosas buenas conforme a su naturaleza humana. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que Dios decretó es bueno para tu vida, una enfermedad, tal vez una limitación, todo eso es bueno, pero tú oras a Dios o esperas en Dios y dices, algo bueno es que Dios me dé dinero, algo bueno es que Dios me quite mi enfermedad, algo bueno es que mis padres se conviertan, algo bueno es que, bueno, un montón de cosas que para nuestra naturaleza pueden ser buenos. Pero, ¿qué decreta Dios sobre el hombre? Toda su vida. Y esto debería darnos tanto temor como alegría, ¿no? Porque dice, decreta toda su vida, sus circunstancias, su historia, y aún los detalles más pequeños, aún los detalles más pequeños. Y este decreto de Dios sobre las cosas mínimas o sobre toda su vida van siendo moldeadas por la palabra de Dios. No es que, por ejemplo, entonces tú tienes un pecado y Dios decretó que ese pecado se quede siempre contigo. No, cuando vamos a la Biblia entendemos que Dios ha decretado muchas cosas y en medio de esos decretos está la santidad de los cristianos. Para los cristianos es un decreto vivir en santidad, es decir, es imposible ver un cristiano que no viva en santidad. No estoy hablando de perfección, sino de santidad. ¿Cómo morimos internamente, diariamente a nuestro pecado? Por eso el llamado en la Santa Cena es a examinarnos, a decir, muere a tu pecado hoy. Y cuando usted examina su pecado, usted mira que son muchos y que constantemente tiene que morir. Y Dios lo ha decretado así y lo forma a través de su palabra. Entonces, ¿qué decretó Dios sobre el hombre? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar a ninguna de ellas. Entonces, toda su vida, sus circunstancias, su historia, y aún detalles más pequeños. Y es bueno, mire, es bueno conocer que Dios ha decretado esas situaciones que para nosotros son inmanejables. Es bueno saberlo, nos exhorta, nos anima, nos consuela. Eso nos ayuda mucho a saber que lo que estamos viviendo ahora es parte de la obra de Dios. Así te canses, así te pareciera difícil. Así pareciera que las cosas no van. Mire, algo que Dios quiere para nosotros es ser formado en conocerlo, pero el ser humano se resiste a conocer a Dios. El ser humano se va a resistir a conocer a Dios. Siéntase usted privilegiado por estar un domingo, ya 7:35, en que Dios ha puesto el querer como el hacer su buena voluntad y estar reunido escuchando. No es algo que ha nacido de usted, sino es algo que ha nacido del Espíritu de Dios. Y algunos están con su espíritu adormecido, prefieren hacer otras cosas y está bien, mire, por eso no les vamos a condenar, pero entienda que Dios nos ha llamado a conocerlo. Algo que Él ha decretado es que le conozcamos profundamente, profundamente. Y si estamos aquí es porque el Señor nos lo ha permitido. ¿Qué significa que los decretos son eternos? Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Se da cuenta? El decreto de Dios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el decreto de Dios. ¿Qué significa que los decretos son eternos? Que no fueron hechos en el tiempo. Mire, un decreto no fue hecho en el tiempo. Dios no toma decisiones nuevas. Todo fue determinado desde la eternidad. ¿Por qué usted y yo vamos a poder alcanzar la santidad? Porque así Dios lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Así lo decretó Dios. No hay nada bueno en usted. No hay ninguna acción que le pueda permitir a usted llegar hasta ese punto, sino solo el decreto de Dios, porque así Dios lo ha querido. Y eso nos anima, miren, nos anima mucho.
nos anima mucho nuestra lucha contra el pecado, porque si nosotros confiamos y sabemos, nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos muerto a nuestra condición natural, hemos dejado toda religiosidad y vamos camino a la santidad, sabemos que el Señor ha decretado que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Él va a hacer esa obra en nosotros con ayuda de nosotros. La santidad la hace Dios, pero con ayuda de nosotros. Ya lo ha decretado Dios, y como lo ha decretado, nosotros estamos en la posibilidad, ahora que tenemos el Espíritu Santo, de hacer cosas buenas. ¿Como cuáles? Como morir a nuestro pecado, morir a nuestra maldad. Eso es algo muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿qué significa que los decretos son eternos? Que no fueron hechos en el tiempo. Dios no toma decisiones nuevas. Entienda esto, Dios no va a cambiar de parecer. Dios no va a cambiar la manera en que mira las cosas. El ser humano quiere modernizar a Dios, pero todo fue determinado desde la eternidad. Si no fuera así, si Dios no lo hubiera hecho desde la eternidad hasta la eternidad, pues Él fuera un ser imperfecto, mutable. Y Él no es mutable, Él es inmutable. Los mutables somos nosotros. Esa idea de mutar viene de la acción del Espíritu Santo sobre nosotros. Es una acción que proviene de Dios. Para el ser humano pecaminoso es antinatural ser santo, pero para los cristianos es natural ir en pos de la santidad. Para nosotros como cristianos es normal buscar negarnos, leer la palabra, orar, congregarnos, estar en estudio. Para nosotros es normal. La carne se resiste. La carne se resiste y busca otras cosas, películas, novelas, bueno, lo que usted quiera, que no está mal que usted mire una novela, una película. Hay gente que hace votos de no ver televisión, otros miran cada 15 y toda la situación. Pero entienda que hay cosas que Dios ha determinado y lo ha hecho desde antes que estemos aquí reunidos, lo que va a pasar el próximo domingo, lo que va a pasar en la semana, ya ha sido desde la eternidad. ¿Qué significa que son sabios? La pregunta número 8. ¿Qué significa que son sabios? Salmo 104:24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Cuando hablamos de que son hechas con sabiduría, tenemos que entender que Dios determinó los mejores fines y los medios perfectos para cumplirlos. Qué bueno es que nuestro Dios sea sabio y sepa cómo llevarnos y cómo utilizar estos medios para llevarnos a Él. La palabra de Dios, la oración, el congregarnos, y ha dispuesto diferentes situaciones para cumplir su voluntad. Cualquiera que ella sea, mire, algunos por Instagram, por un amigo, por un video, por un predicador, muchas situaciones. Dios determinó los mejores fines y los medios perfectos para cumplirlos. Una enfermedad. Qué importante esto de la enfermedad, porque por medio de esa enfermedad, no solo tú puedes llegar al arrepentimiento, sino personas que están al lado tuyo venir al arrepentimiento. Y negarnos, miren, negarnos a entender lo importante de buscar a Dios, es saber que estamos muchas veces en nuestra naturaleza batallando con seguir a Dios, pero aún en esas batallas Dios está haciendo su voluntad, formando a las personas, formando a quienes están en la obra, bueno, un montón de situaciones. Cuando usted mire estas circunstancias que pareciera que lo que usted ha emprendido no se logra, entienda que una respuesta de Dios también es el no. Es que he venido trabajando durante años en eso y tiene que darse, o tiene que pasar como yo quiero. Y a veces no, a veces trabajarás por años y la respuesta de Dios será no, mejor vete por otro camino. Y esa era la noción de Jesús a sus discípulos. Les decía, mire, vayan a un lugar y si no lo reciben, sacúdanse y vayan a otro, pero vayan, no dejen de ir, vayan, pero cuando van y no lo reciben, pues sacúdanse y vayan a otro lugar. Esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano
tiene que ver con eso, con entender que lo que ha hecho Dios ha sido sabio, sabio, cómo te ha movido, cómo te ha puesto y hasta dónde te ha llevado. Ha sido lo más sabio que ha pasado. ¿Por qué oras, no? Lloras conforme a la voluntad de Dios en algunos casos, y eso se cumple. Tú dices, oré a Dios y se cumplió. Lo que vemos ahí es la soberanía de Dios, los decretos de Dios efectuados, y al ver esa oración respondida, lo que nos lleva es a afirmarnos en la fe y en decir, Dios ha respondido. ¿Qué significa que son libres? Isaías 40, 13 al 14 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Entonces, cuando hablamos de que son libres, es que Dios no es influenciado por nadie. Y yo quiero que en esto medite un momento, porque nada de lo que nosotros hagamos va a influenciar a Dios. Sus oraciones no van a influenciar a Dios. Es que está orando tanto por usted, dirá usted, por algún amigo, el padre, el esposo, lo que sea. Y no quiere decir que porque usted oró así pasó. ¿Sí me entiende ahí? O hay alguna situación ahí, pero el hecho de que usted ore, no quiere decir que usted puede influenciar a Dios. Padre, te pido por esa persona, oro para que le levantes de igual. Sí, muchas gracias por todas esas oraciones que haces por tu familia, por las personas que conoces, pero Dios no es influenciable. Lo que pasará, habrá de pasar. Y aunque nosotros sabemos que habrá de pasar, no dejamos de hacer las cosas, no dejamos de ir en fe y poner nuestras situaciones a Dios, pero que eso se responda no tiene que ver con tu poder o con que has convencido a Dios o que tu corazón es más limpio que el de los demás y por eso Dios respondió esa oración. No, solo que Dios había decretado que funcione así. Porque muchas veces usted y yo nos ponemos en el lugar que no nos corresponde. Quitamos a Jesús del trono y nos ponemos nosotros, por mis oraciones, por mi tiempo, por mi predicación. Créame, mire que yo, gracias a Dios, con ninguno de ustedes tengo, bueno, solo con Carolina, la otra Carolina que se sabe conectar, ella sí va a la iglesia que yo me congrego, pero del resto, gracias a Dios, cada uno tiene su iglesia, su pastor, sus situaciones, y eso es bueno, porque yo sé que ustedes no dependen de mi enseñanza, gracias a Dios. Cada uno está en otro lugar, Eso me lleva a mí a no enorgullecerme de nada. Yo solo lo que hago, les agradezco por el tiempo, sí, porque me ayudan a mí a estudiar y de esa manera pues podemos estudiar todos. Pero entendamos, nada, miren, nada puede influenciar a Dios. Dios no fue influenciado por nadie. Decidió todo según su propia voluntad. Dios hará lo que necesite hacer. El humano siempre busca jactarse, gloriarse y atribuirse méritos. Méritos, me queden méritos que le corresponden a Dios. Sí, perfecto, méritos que le corresponden a Dios. Nosotros solo somos siervos inútiles. Entonces, decidió todo según su propia voluntad, según su propia voluntad. Lo que está pasando, lo que va a pasar y lo que va a suceder es voluntad de Dios. Usted no tiene el poder de cambiar a nadie, usted no tiene el poder de influenciar a nadie, usted no tiene el poder de que las cosas hayan cambiado para bien, usted no lo tiene. Por eso cuando usted busque la oración de alguien, sí, anímese, que bueno, la palabra de Dios dice oren unos por otros, pero no lo hacemos en el sentido de que esa otra persona tenga mayor poder que nosotros, no. Lo hacemos en el sentido de que oramos confiando en que Dios nos escucha y que su respuesta puede ser no, o que su respuesta puede ser sí, si es conforme a su voluntad, o como en el caso de Lázaro. La respuesta de Jesús para ir donde Lázaro fue no, y después lo resucitó. Y en el caso de Pablo, debido a sus experiencias, el Señor le envía un aguijón y la respuesta de Dios fue no, no te voy a quitar ese aguijón que tienes en la carne.
Es la voluntad de Dios. ¿Está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios? No, dirá. Así usted no la acepte, pues Dios seguirá con su voluntad, porque no puede ser influenciado. Así usted diga, no, no me gusta lo que Dios está haciendo. No me gusta que Dios obre así en Babel. ¿Cómo los va a dispersar? No me gusta que obre así en los apóstoles. ¿Cómo los va a martirizar? ¿Cómo los va a matar? Es la voluntad de Dios. Y humanamente, limitadamente, nosotros no lo vamos a entender. Por eso tenemos la palabra de Dios, la profecía más segura para nosotros, y es donde nosotros encontramos refugio para decir, Señor, tus decretos son sabios, tú eres sabio, tu voluntad es perfecta. Cuando oramos y decimos tu voluntad es perfecta, debemos de saber que esa voluntad puede ver con cosas que a nuestra naturaleza no le agraden y no las busquen ni las quieran. Y eso es importante porque eso nos ayuda a pelear con nuestro orgullo, porque creemos que somos especiales, pero somos especiales en Jesús, no en nosotros solos. Por Jesús es que podemos orar, por Jesús es que podemos acercarnos al Señor, pero en sí por nosotros mismos, en nuestras fuerzas, porque no pecamos. No, déjeme decirle que así no funciona. No funciona así, Dios, no lo hace así. ¿Qué significa que son absolutos e incondicionales? Isaías 46:10 dice que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esto es algo que le molesta a la carne, mire. Esto es algo que le molesta a la carne aborrece. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El hecho de decir que son incondicionales nos lleva a decir que no dependen del hombre. Dios decreta tanto el fin como los medios. No depende de nosotros, no depende. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo, mire hermano, todo lo que Dios quiere lo va a llevar a cabo. Él prometió que Jesús iba a venir y vino. Y él decretó que Jesús va a venir y vendrá en juicio y vendrá. Lo hará, Dios lo ha decretado y así pasará, porque no depende del hombre. Hay un síndrome en medio de la política, en medio de las situaciones, que tiene estremecido todo. Mire, todos los presidentes hablan de Dios, todos los presidentes van a Israel, todos los presidentes van al Muro de los Lamentos, todos los presidentes están con Dios, Trump está con Dios, el de Argentina está con Dios, los que quieren llegar a la presidencia de Colombia están con Dios, y no estoy en contra. Mire, hay un candidato que es del Espriella acá en Colombia, y el tipo tiene unas propuestas muy buenas en torno a la educación, en torno a la pluralidad en las religiones, la libertad de culto, bueno, tantas situaciones. Pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo, como ese síndrome de Constantino, que ellos meten a Dios en todo con tal de demostrar que ellos son los elegidos de Dios. Y eso no es así, mire. De pronto los elegidos en los decretos de Dios, pero no los elegidos especiales para cambiar algo, sino que son seres manipulables. Dios se sirve de esas personas, Dios se sirve de usted, Dios se sirve de mí. Pero no porque usted levantó las manos, fue al Muro de los Lamentos, o hoy en la noche usted cierre sus ojos, ayune, las cosas van a cambiar. No, Dios decreta tanto el fin como los medios. Y el presidente que vayamos a tener en Colombia, el presidente que tengan en Argentina, en Perú, en Venezuela, es lo que así el Señor ha querido permitir. Mire cuánto tiempo lleva Venezuela. Creo que no hay ningún venezolano, creo, no sé. Pero ¿cuánto tiempo lleva Venezuela orando? Señor, líbranos, líbranos, líbranos. Ahora vaya más extremo. ¿Cuánto tiempo lleva Cuba orando por esa libertad? Años. Y usted ve Cuba, y me escribió una persona de Cuba y decía, no hay forma de acceder a la literatura cristiana, a la literatura reformada. No hay forma, no se puede. Yo no diría, qué malo, Dios. Algo está haciendo Dios.
Y son situaciones, oraciones. ¿Usted cree que no ha habido cristianos en Venezuela orando por eso? En Cuba orando por eso, y ahora en Colombia, miren, en Colombia pueden venir cambios extremos, pero Dios sabe de eso. Dios sabe y sabe que esas cosas son lo que permitirá la salvación de unos y la condenación de otros. Y esto es tremendo porque tiene que su propósito de gloria tiene que ver con la salvación de unos y con la condenación de otros. Por ahí un influencer salió riéndose, ¿no? Y dijo, ja, qué bueno que hayan matado a ese poco de gente. A veces debería de darnos temor, porque sabemos sí que todo está decretado, pero debe de darnos temor porque eso puede pasarle a cualquiera. Y no porque sea el enemigo del pueblo de Dios, como muchos dicen, sino porque Dios lo ha decretado así. Y ese mismo decreto puede caer sobre cualquier nación, sobre cualquier lugar. Y eso debe de darnos temor. Orar al Señor, darle gracias, pedir por esa iglesia invisible. No tanto por las personas que en este momento están sufriendo, sino por la iglesia invisible, porque la respuesta, miren, la verdadera respuesta para las naciones es el Evangelio. Y el Evangelio se va a expresar en su iglesia, tanto invisible como visible, como la iglesia local. Por eso nuestra oración debe ser por nuestra iglesia local y por la iglesia invisible, diciéndole, Señor, levanta más personas que hablen sin miedo el evangelio, personas que prediquen tu palabra, que lleguen a los presidentes, que lleguen a los políticos, pero que tu evangelio, que tu iglesia llegue a través del evangelio, no a través del poder. Porque la gente mira a Dios a través del poder, pero no a través del evangelio. La pregunta número 11 dice, ¿cómo se relacionan los decretos con la responsabilidad del hombre? ¿Cómo se relacionan los decretos con la responsabilidad del hombre? Y Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Cómo se relacionan los decretos con la responsabilidad del hombre? Dios decreta todo. Cuando usted medita y piensa en la muerte de Jesús, Dios decretó la muerte de Jesús. Tan despiadada, tan ultrajada, porque se sirvió del pecado del hombre. Se sirvió del pecado de los hombres. Allí hay un librito en Chapel Library, que se llama la profecía jamás contada. Y toca ese tema y dice, cuán perversos fue la cúspide del pecado de la humanidad. Cuán perversos que mataron al mismo Dios. Tan perversos, ese fue el clímax del pecado. Mire, el clímax fue que mataron al mismo Dios. Dios decreta todo, pero el hombre sigue siendo responsable por sus acciones. Dios se sirve del pecado del hombre. Dios se sirve de ese pecado. No es que lo toma como robot, no, hay un pecado en el ser humano. En el incrédulo hay un pecado y el Señor se sirve porque el Señor es el Señor de los incrédulos y es el Señor de los creyentes. A los creyentes para salvación y a los incrédulos para perdición. El Señor se sirve de su creación. Se sirve de su esposo, de su esposa, de sus sobrinos, de sus familiares, de sus vecinos. Dios se sirve de la creación. Dios se sirve de mí, utiliza mi vileza para llevar un poco de luz, pero es Dios quien se sirve de las situaciones. Él pone el querer como el hacer, que a mí me gusta leer, que a mí me gusta leer. Él pone el querer como el hacer, que a usted le gusta reunirse a estudiar, Él pone el querer como el hacer. Dios decreta todo, pero el hombre sigue siendo responsable por sus acciones. Nosotros somos responsables de lo que hacemos, de nuestro pecado. Pero es que Dios lo decretó, entonces no. Somos responsables. A través de la obra del Espíritu Santo nosotros somos responsables y seremos juzgados por eso. Y esto es un misterio que nuestras mentes finitas no logran comprender. ¿Cómo Dios decreta todo? Pero eso sí, lo que tiene que ver con el pecado sí es responsabilidad mía. Qué anárquico eso. Nuestra mente no lo logra comprender. Y tal vez cuando seamos glorificados y lleguemos a muerte,
lo logremos comprender, logremos ver cómo realmente ese decreto de todo y ese servicio del pecado del hombre, pues le permitió a Dios llevar a cabo sus planes. Imagínense que Dios no hubiera utilizado el pecado de los hombres. Jesús no hubiera podido morir por los pecadores, pero Dios usó la maldad que había en estos hombres para que esa maldad lleve a cumplir la profecía de que Él debería ser muerto y luego resucitado. Así es como Dios se sirve de las circunstancias, de los estados, de los lugares. Dios se está sirviendo del pecado de Cuba. Dios está sirviendo del pecado de Venezuela. Dios está sirviendo del pecado de Colombia. Son los hermanos, exacto, los hermanos de José. Dios se sirve de ese pecado, los hermanos de José totalmente se sirve de ese conflicto familiar. ¿Para qué? Para preservar el pueblo de Dios. Qué hermoso saber esto de los decretos, porque nos hace responsables de lo que hacemos, pero también nos ayuda, mire, a descansar mucho en el Señor. A descansar, a saber que Dios ha decretado un plan. Y si usted quiere saber qué ha decretado, pues le invito a que lea la Biblia, hermano. Léala, no se canse de leer su Biblia. Vuelva siempre a su Biblia. Ya me la leí una vez, vuelva a su Biblia. Ya me la leí 2 veces, vuelva a su Biblia. Porque ahí están los decretos de Dios. No hay otra parte donde usted los encuentre. No hay otra parte. Nuestra manera limitada de ver a Dios, pues va a llevar a fallar en interpretaciones. Algunos serán arminianos, otros calvinistas, otros pentecostales, otros neopentecostales, ortodoxos, católicos, y nos lleve nuestra maldad, nuestro pecado, nos lleve a oscurecer ciertas cosas. Pero siempre que volvamos a la palabra de Dios, en la obra del Espíritu Santo, el Señor nos va a iluminar a tal forma de que podamos descansar en los decretos de Dios, que podamos descansar en los decretos y podamos ser responsables de lo que hacemos. Porque cuando usted va a la palabra de Dios, va a encontrar esa responsabilidad innata de que ahora que el Señor nos ha dado nueva vida, nuestra responsabilidad con esa nueva vida es vivir en santidad. Porque lo ha decretado, que nos guardará santos y sin mancha. Es un decreto, es decir, que esa debe verse. O sea, no solo somos cristianos porque el Señor lo decretó, sino porque Él ha impuesto y ha infundido nuevas fuerzas para cumplir con la ley moral. Vamos creciendo en santidad y ese es nuestro reposo. Nuestro reposo es que hay un pecado remanente, pero que la obra del Espíritu Santo es constante, no se acaba, no nos deja y constantemente nos confronta. Y terminemos con la pregunta de interpretación, la primera. ¿Qué pasa si negamos los decretos de Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pasa si negamos los decretos de Dios? El mundo quedaría sin propósito, sin dirección y sin seguridad. Si nosotros omitimos que todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados, pues el mundo quedaría sin propósito, sin dirección y sin seguridad. Haga de cuenta volver al tiempo del oscurantismo. En el tiempo del oscurantismo la gente no tenía Biblia. Ahora yo creo que todo el mundo tiene una Biblia. Y en el tiempo del oscurantismo, al no tener los decretos de Dios, la gente sufrió mucho, demasiado. En el tiempo de cuando comenzaron los papas en la Iglesia de Occidente, debido a las plagas y a las enfermedades que llegaron, muchos tuvieron alucinaciones. Y debido a la falta de la palabra de Dios, esas alucinaciones se convirtieron en verdad, en verdad. Y entonces algunos decían que miraban la muerte, bueno, un montón de cosas. Pero vivir sin los decretos de Dios genera ese caos. Nos dejaría sin propósito, sin dirección y sin seguridad. Dejar a un lado los decretos de Dios, dejar a un lado la palabra de Dios, nos lleva a un caos o al azar. Mire, por eso usted mira las personas del mundo, los no creyentes, ellos viven al azar, a como tenga que salir la vida.
Pero nosotros no, nosotros vivimos bajo los decretos de Dios. Nosotros sabemos y esperamos una vida nueva. Esperamos un remanente nuevo. Esperamos la gloria de Dios. La esperamos. Nosotros no vivimos a la deriva, no sabemos, no esperamos, sino decimos qué irá. Nosotros sabemos qué va a pasar. Nosotros entendemos porque hemos ido a los decretos, y en los decretos la palabra de Dios dice que todo aquel que pecare morirá, y aquel que viva para el Señor se santifique, pues vivirá. Hay unos decretos. Nosotros no vivimos a como nosotros creamos y esperando que haya un algo que suceda. Nosotros sabemos que Dios tiene el control de la historia, el control de nuestras familias, el control de los creyentes, y que Él en su voluntad sabrá quién se salve y quién se condena. Y esto es difícil porque hay personas de nuestra familia que se han condenado y que se van a condenar y que tal vez están viviendo un evangelio el cual no es el correcto. Han desfigurado la imagen de Dios. Se han hecho una imagen totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Porque no conocen los decretos de Dios. ¿Y dónde están esos decretos? En su palabra. Hermano, le animo a que vuelva la palabra de Dios a sus decretos y de esa manera entienda que nosotros estamos resguardados en lo que Dios ha planeado desde la eternidad hasta la eternidad, porque su voluntad se va a cumplir sobre los creyentes y sobre los incrédulos. Todos están bajo los decretos de Dios. Amén. ¿Algo que decir de pronto? ¿Algo que agregar? ¿Algo que tengan ahí por dejar alguna conclusión de pronto? Diga, Cris, diga, puede decirlo. Puede hablar, Cris, levantó la mano, puede hablar si quiere hablar. Bueno, lo que yo quería comentar es lo siguiente. Pues, digamos, nosotros como cristianos tenemos una naturaleza caída, ¿sí? Entonces, pues por lo general vamos a pecar. Pero hay una cosa muy diferente de que si uno peca, pero uno no ama el pecado, que es una cosa muy diferente.